El día de hoy estamos considerando otra vez un evento en la palabra de Dios que tenía que ver con todo el mundo. Pero antes de abrir la Biblia, vamos a inclinarnos a Dios y hablarle en oración. Padre Santo, gracias te queremos dar que en este mismo día tenemos nosotros la oportunidad de entrar en tu presencia y darte las gracias por la salvación que has hecho por medio de Jesucristo tu Hijo. Gracias por Él, gracias por su muerte en la cruz, y gracias que hoy día, a pesar de los problemas en el mundo, hoy el Señor Jesucristo puede salvar almas. Te pedimos entonces tu bendición sobre tu palabra, y estamos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En días de una pandemia mundial, esto me ha hecho pensar en diferentes eventos en la Biblia que también tenían que ver con el mundo entero. El día de hoy quiero leer en la palabra de Dios algunos versículos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos el diluvio. Y de una vez voy a decir que fue un diluvio mundial. Hay frases que usamos en nuestro hablar a diario que en sí no son exactamente verídicas. Por ejemplo, hablamos de una primera guerra mundial, aunque no todo el mundo estaba en guerra. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, aunque de nuevo no incluía a todo el mundo. Pero estamos hablando ahora de algo que sí afectó a todo el mundo. Quiero tomar mi Biblia y quiero leer en el día de hoy, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y el capítulo número 6. El libro de Génesis y el capítulo número 6. Y voy a leer estas palabras de la Biblia desde el versículo número 1. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quisiera leer un versículo más en el capítulo número 8, y voy a leer el versículo número 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró y aquí la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Quiero notar de la lectura, número 1, algo acerca de la población
del mundo. Porque hablaba Dios de que se empezaron a multiplicar en la tierra. Pero al ver esto, Dios, quiero notar también lo que Él notó. Quiero decir algo acerca del pecado creciente en el mundo. La población que era grande en la tierra y el pecado creciente. Pero quisiera notar la perspectiva divina, lo que Dios mismo vio y lo que Él dijo acerca de este asunto. Y vamos a tener que ver de que el principio divino, el principio de Dios, lo que Él estableció desde el principio, que tenía que ver con este hecho que el hombre había pecado. Pero quiero terminar hablando el día de hoy acerca del programa divino. Algo que Dios mismo había hecho para que el hombre no solamente se descubriera en su condición deplorable, pero que él puede ser salvo y estar con Dios. Vamos de nuevo entonces al principio de Génesis capítulo 6. Y él está diciendo de que había la multiplicación de los hombres en la tierra. Nosotros lo llamaríamos una explosión de población. Ahora, al ver que esto tenía que ver con todo el mundo, vamos a ver de que el mundo de aquel entonces era el mundo habitado por hombres, pero no tenemos que pensar que era algo tan pequeño. De hecho, hoy la población del mundo está alrededor de 7,000 millones de habitantes. Es muy posible que la población antes del diluvio había llegado ya a 4,000 millones de habitantes. Los hombres vivían largos años, tenían muchos hijos y por lo tanto había muchas personas en la tierra. Y por lo tanto, cuando vemos la explosión de población de aquel entonces, también vamos a ver de que cada uno de ellos eran pecadores. Entonces, vamos a notar algo que Dios dice acerca de ellos, algo de la población. Estoy tomando ahora lo que Jesucristo mismo enseñó en los evangelios cuando Él dijo como en los días de Noé. Entonces, Él habla de la vida de aquel entonces. Habla de que como ellos compraban y vendían, hicieron negocios, tanto como en el día de hoy. Él va a hablar de que se casaban y se daban en casamiento. Y ellos estaban teniendo entonces una vida social. La sociedad de aquel entonces fue algo que no más de día en día fue algo que vivió la población de aquel entonces. Entonces, al ver esto, muchas personas y la vida cotidiana, en su vida normal, ellos hacían lo que bien les parecía. Por lo tanto, quiero mencionar lo que ahora la Biblia nos enseña, el pecado creciente. Hay algunas cosas que quiero notar en cuanto al pecado. Parece que hay un progreso en el pecado que empieza en los pensamientos. Y dice que todo designio de ellos, designio del pensamiento de ellos, se imaginaron varias cosas. De hecho, cuando empezaron a pensar qué pudieran hacer, dice la palabra de Dios que sus pensamientos eran pecaminosos. No pensaron cosa buena, pensaron cosas malas. ¿Quién de nosotros puede controlar nuestros pensamientos y pasar un día entero sin pensamiento pecaminoso? Entonces, empieza con el pensamiento. Pero en su progreso, dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, y ahora el pecado es palabra que se dice. Los pensamientos tomaron expresión y ahora están hablando con otras personas que también pudieran escuchar
de este pensamiento. Y así el pecado contagió también a otra persona. Pero cuando llegamos al pecado, puede ser que inician los pensamientos y se da expresión en palabras, pero ahora se pone en práctica esto lo que los hombres han hecho. Lo que pasó en los días de Noé está pasando también en el día de hoy. Podemos pensar en este pecado, por ejemplo, de que el ojo del hombre vea una cosa que desea, sea tal vez un carro, sea tal vez una herramienta, sea lo que es de otro o hasta una mujer, y empieza a desear lo que no es suyo y empieza a pensar cómo lo va a hacer. Y después lo expresa y después con sus manos toma lo que no es de él. Y ahora el pecado se ha hecho esta práctica en su vida. El pecado creciente y por la gran población y cada uno de ellos pecando. Así entonces, el pecado crecía cada día. Y no podemos hacer mejor sino citar las palabras de la Biblia cuando Dios mismo dice que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El pecado creciente. Tal vez en nuestra vida, con vergüenza tenemos que decir lo mismo, de que nuestro pecado va de mal en peor. Nuestro pecado aumenta cada vez más. Por eso necesitamos la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar de esta perspectiva divina. Dice que Dios vio. Y nomás estas palabras deben causar asombro en el corazón de cada uno de nosotros. Dios vio. ¿Sabe? Dios ve en lo más secreto de su corazón. Dios ve lo que usted hace cuando nadie más lo está viendo. Dios del alto cielo ve. La vista de Dios. Los ojos de Dios están en todo lugar, observando el bien y el mal. Y por lo tanto, al ver esta perspectiva divina, ¿qué es lo que Él piensa? No solamente quiero pensar en la vista de Dios, aunque Él todo lo ve. El ojo de Dios nunca está cerrado. No hay nada que escapa a la vista del Dios del cielo. Él ve todo. Y dice el escritor a los Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La vista de Dios. Pero quiero notar algo acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo le afectó? Dice que le dolió en el corazón. Dios había hecho al hombre. Dios quiso que el hombre le adorara. Dios quiso que el hombre se portara bien, que siguiera los principios que él había establecido, y el hombre no lo hizo. Imagínese entonces el dolor que causó un hombre que pecó contra Dios. Ahora no se puede imaginar el dolor de todos los hombres que han pecado contra Dios. Dios mismo sintió este dolor en su corazón. Le dolió en su corazón. Y entonces vamos a ver que Dios se expresa. Y cuando Él vio que todo designio del corazón de ellos, todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ahora de nuevo, esto fue lo que vio. Y esto fue que Él tenía
esta voluntad de que el hombre hiciera lo bueno y que le adorara, y al no hacerlo, le dolió en el corazón. Ahora escuchamos la voz de Dios. Dios entonces habla y dice, me arrepiento de haber hecho al hombre. O sea, esta expresión quiere decir que Dios va a cambiar su forma de tratar al hombre. Dios, Él había hecho que el hombre tuviera conciencia, pero la conciencia no le sirvió. La conciencia le hizo saber que estaba haciendo el mal, pero no le dio el poder de hacer el bien. Y la conciencia entonces quedó manchada. La conciencia quedó, como decimos nosotros, quedó picada. El sentir de que hemos hecho lo malo, pero no saber ni cómo hacer lo bueno y cómo tratar el mal que ya hemos hecho. Por eso necesitamos la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Quiero llegar a esto. El principio divino. Dios estableció en el huerto de Edén lo perfecto. Y el hombre causó que el pecado pasara a todos los hombres y sobre toda la creación. Entonces Dios estableció este principio de que cada pecado tiene que ser juzgado. Y Dios es el juez justo. Y cada pecado va a ser juzgado justamente. El hombre no hace así, pero Dios juzga justamente. Dios estableció que el pecado va a ser castigado. Nomás una pregunta. Si usted, si yo, tuviéramos que recibir el castigo por nuestros pecados, ¿cómo sería? El infierno es el juicio eterno sobre aquella persona que no recibe a Cristo como Salvador personal. Pero nosotros queremos predicar a Cristo como Salvador y Él que tomó ya el juicio de Dios en la cruz. Por eso quiero llegar a esto, no solamente el hecho de que el pecado tiene que ser castigado, pero quiero decir que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado del hombre. Y por lo tanto, toda esta humanidad que vivió antes del diluvio necesita la muerte. Porque todos eran pecadores, tanto como hoy día, todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Oh, que si el hombre pudiera darse cuenta de que por nuestros pecados merecemos la muerte eterna. Pero ¿quién es la persona que paga por su pecado? El profeta Ezequiel es el que nos enseña: el alma que pecare, esa morirá. Enseñándonos de que cada persona es responsable por su propio pecado. Es más, Ezequiel, en ese mismo capítulo 18, nos va a enseñar de que el Padre no va a pagar por los pecados del Hijo, ni el Hijo por los pecados del Padre. Cada uno por su propio pecado. Tenemos suficientes pecados propios sin pensar en los pecados de otra persona. Pero yo quiero hablar por un momento acerca de esto, el programa de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando Él vio al hombre en tanta necesidad? Entonces, Él hizo que Noé construyera el arca. Unos detalles sencillos para poder hablar de esto mismo. Quiero hablar de este versículo 8 que dice que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. El hallar gracia. Eso quiere decir de que Noé estaba buscando
la gracia de Dios, porque dice que Noé halló gracia. Yo le quiero preguntar, ¿está buscando usted la gracia de Dios? ¿Ha reconocido de que su pecado, esto va a tener un terrible fin y por lo tanto necesita la gracia de Dios? Noé halló gracia en los ojos de Dios. Entonces aquí tenemos el principio de gracia que Dios quiso extender a Noé mismo. Él halló gracia en los ojos de Dios. Otro detalle sencillo para predicar el Evangelio es esto. Quiero hablar de la puerta de la salvación. Cuando Noé construyó el arca, construyó con una sola puerta. Eso es el coro que cantamos con los niños a veces. Una sola puerta hay, mas son sus lados dos. Y cuando pensamos en esta puerta, en el coro, se hace la pregunta, adentro y afuera, ¿en cuál lado estás? Entonces, la puerta de la salvación. Noé construyó el arca. Y las personas que iban a quedar dentro de la puerta iban a ser salvas. Las personas al lado afuera de la puerta iban a morir en el gran diluvio. Entonces, la puerta de salvación, y hay una puerta de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero no solamente la puerta de la salvación, habla de la protección en la tormenta. El arca mismo era la protección durante la tormenta. Y en cuanto a la tormenta, esto es juicio. Es una gran figura de juicio en la palabra de Dios. Y aquí tenemos el arca sufriendo el juicio. Esto es una gran ilustración de nuestro Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario, Él recibió el juicio de Dios. Todo el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Pero los que estaban dentro del arca estaban protegidos de la tormenta que estaba cayendo sobre el arca. Así que una persona que ha confiado en Cristo está protegido de la tormenta de juicio. Entonces, yo que iba a tener que recibir el juicio contra mi pecado, el momento que recibí a Cristo personalmente, ya me encuentro entre los protegidos de la tormenta, porque Cristo tomó mi tormenta por mí. Entonces, la puerta en el arca es una figura de Cristo. El arca mismo es una figura de Cristo. Y la tormenta es una figura del juicio de Dios que cayó. Y lo que podemos ver es de que al final, cuando el agua ya se secó, Noé pudo salir de este arca porque él tenía esta vida nueva, podemos decir, porque la tierra tenía vida nueva. Pero lo que quiero decir en cuanto a la tierra, el diluvio era mundial. Y el diluvio de agua sobre la tierra causó que la tierra cambiara. La superficie de la tierra cambió. Antes no había montañas, ahora sí había montañas. Antes había esta capa en el cielo, que esto ya se despegó. Y Dios hizo que cayeran mares del cielo, que se unieran con mares aquí en la tierra. Y esto causó de que ahora hay profundidades en el mar. Ahora hay montañas muy altas, cosa que antes no existía. Hizo grandes cosas, grandes cambios en la tierra, el diluvio. Quiero decir una cosa. Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, y por haber tomado la ira de Dios contra el pecado, hizo grandes cambios. Y uno de los cambios que ha hecho es que me cambió a mí. Yo al recibirle me dio la salvación y me cambió a mí para siempre. Mi destino ahora es el cielo, ya no el infierno. Yo gozo de la salvación. Y una cosa que quiero notar en cambio también es el placer en el corazón de Dios por la ofrenda
que hizo Noé al final. Noé construyó un altar y dio ofrenda a Dios por la salvación que le había dado. Y esto es un gran cambio que Dios hace en una persona pecadora. La persona pecadora halló gracia en los ojos de Jehová, y esa persona salva ahora ofreció sacrificio a Dios. Esto es lo que Dios hace para cambiar a un pecador. Hoy mismo, usted que me está oyendo, puede tener la salvación y recibir este cambio de por vida y por la eternidad, porque es algo que Dios hace. Hoy, vea a Cristo como su salvación y hoy mismo acéptelo personalmente. Que así sea.